hermano, vamos otra vez al libro de Efesios. Libro de Efesios, vamos a leer nuestro texto clave en el estudio de esta epístola. Versículo 21 del capítulo 3. El texto con el cual siempre comenzamos y que el anhelo de que esté grabado en nuestro corazón para recordar, ¿no? El Evangelio de la gloria de Dios es el Evangelio de la Iglesia de Cristo, y dice este texto: a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea gloria en la Iglesia. Entonces, después de hablar de la obra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos dice que a Dios es a quien tiene que darse la gloria en la Iglesia, es el propósito por el cual la Iglesia está establecido, y a partir de ahí nos empieza a llamar, a andar como es digno de ese llamado que Dios nos hizo a hacer de Él, y de eso se trata en los capítulos siguientes, y hemos ido avanzando hasta el capítulo 5, donde estuvimos viendo acerca de ser imitadores de Dios. Entonces, con el propósito de que a Dios sea gloria en la Iglesia, el capítulo 5, versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, la Escritura nos enseña en 1 Juan 4 que Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, ¿verdad? Entonces, el que está en Dios debe amar con el amor con que Dios lo amó. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Su amor fue derramado en nosotros por la obra del Espíritu Santo, para que podamos andar en amor, en el mismo amor con el que Él nos amó a nosotros. Entonces, siendo que Dios es amor, nosotros como sus imitadores, como sus hijos amados, debemos andar en amor, y es también un mandamiento que el Señor nos da. Ese amor que nosotros podemos ver patente en la obra de Cristo se mostró en una forma tangible, podríamos decir, en la entrega sacrificial que subió a Dios como olor fragante, la entrega sacrificial de nuestro Salvador en la cruz del Calvario. Él se entregó voluntariamente como una ofrenda, y esa ofrenda, consumida por la ira de Dios en la cruz del Calvario, subió a Dios con olor fragante. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos de cómo debemos conducirnos nosotros, con esa misma entrega, con ese mismo sacrificio, para que nuestras vidas, presentadas como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, asciendan a Dios en olor fragante. Entonces, se nos sigue mostrando el carácter de Dios para llamarnos a ser como Él es, y conducirnos como Él se condujo en medio nuestro. Y como Cristo puso su vida por nosotros, así también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos, dice 1 Juan 3:16. Por eso, mis hermanos, el pecado en todas sus formas, o sea, en la práctica o en la conversación, debe ser desechado en pos de la santidad. Esas cosas no convienen a santos, como nos dice el texto. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y ahí habla del pecado en general. Y estas cosas, y todo lo que está relacionado con estas cosas, no deben formar parte de las conversaciones de los hijos de Dios. No deben formar parte de los pensamientos, de las charlas. Uno debe ser parte de esas cosas en pos de la santidad. Ni aun se nombre entre vosotros, y dice el texto, como conviene a santos. Y ya hemos estudiado este pasaje. No es conveniente para los santos estar hablando de estos temas, de estos pecados por los cuales Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario y sufrir la ira de Dios y el castigo por estos pecados. Entonces, no puede ser algo en lo que nosotros nos deleitemos, no puede ser algo en lo que nosotros pasemos tiempo, porque sería como estar pisoteando la sangre de Cristo, escupiendo sobre su sacrificio. Entonces, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y agrega: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tragaderías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Y habíamos hablado de la hipocresía, de la murmuración, de las palabras sensuales, de las palabras con doble sentido, de la lisonja, de los chistes con doble sentido, etcétera, etcétera, que son cosas que no convienen a santos, que no tienen que ver con el carácter santo de Dios
que deben ser también desechadas de nuestras vidas, que no convienen, estas palabras, esta forma de hablar, no conviene, sino antes bien, en lugar de usar el tiempo para hablar así, antes bien acciones de gracia, o sea, hechos que muestren nuestra gratitud para con Dios. Muertos a nosotros mismos, nuestra vida debe ser una continua acción de gracia a Dios como coherederos con Cristo y ciudadanos celestiales. No somos de este mundo, somos peregrinos, nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahí es donde el Señor nos sentó en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Esa es nuestra identidad. Estamos en este mundo solamente de paso, estamos camino a nuestra patria celestial. Entonces no debemos aferrarnos a este mundo, sino ver este tiempo y todo lo que tenemos y todo lo que somos como un medio para anunciar el mensaje de Dios en medio de un mundo que está en tinieblas, anunciar sus virtudes. Entonces ese es el propósito con el que estamos y mediante el cual le damos la gloria a Dios. Y estas cosas no son parte del Evangelio. Entonces no tienen que ser parte de nuestra conversación. Nosotros anunciamos que Cristo murió por estas cosas, que era necesario que alguien pague bajo el juicio de Dios por estas cosas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, dice el texto siguiente. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, y veíamos que antes mencionó el pecado en forma general, pero ahora lo menciona en forma personal, ya se está refiriendo a la práctica. Cuando habla del fornicario, habla del que practica fornicación, del inmundo, del avaro, que es idólatra. Cada una de estas prácticas es idolatría en sí mismo, porque es buscar el deseo, el placer, el deleite o nuestra motivación en esas cosas en lugar de la gloria de Dios, que es el propósito por el cual fuimos creados. Entonces esas cosas son idolatría. Y dice, ninguno que practica estas cosas y que vive en idolatría tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Por eso Dios nos advierte el engaño de algunos que tratan de rebajar la santidad de Dios y de su iglesia con palabras vanas como si algunas prácticas no fueran tan pecaminosas, y lo digo entre comillas, y confunden la longanimidad que nosotros tenemos que tener. Y recuerden que la longanimidad es la paciencia para con aquellas personas que nos son adversas. Esa es la diferencia cuando usamos la palabra paciencia o longanimidad. La paciencia es la constancia de ánimo en las distintas circunstancias, pero la longanimidad es la constancia de ánimo con las personas que nos son adversas a nosotros. Entonces, teniendo esto en mente, algunos confunden esa longanimidad y lo llevan a, bueno, somos cristianos, tenemos que ser tolerantes, bueno, podemos aceptar algunas cosas, no, hermano, no es así. Una cosa es la longanimidad, que me hace recordar las palabras de Cristo cuando decía, ¿hasta cuándo se de soportar viviendo en medio nuestro? Pero siguió haciendo la voluntad de Dios hasta dar su vida en la cruz. Una cosa es la longanimidad y otra cosa es la permisividad de aquellas cosas por las cuales Cristo tuvo que morir. Y la advertencia aquí es por la permisividad del pecado en la iglesia. De tomar estas cosas como si fueran cosas, bueno, sí, no tiene importancia, el hermano estaba enojado y dijo esto, o el hermano no sabía lo que decía, y no, hermano. Bueno, el hermano es un poco avaro, pero está bien, viene fielmente a la iglesia, ofrece. ¿Qué tiene que ver eso? Hay que advertirles, hermano. Si esto es una práctica en tu vida, si esto está arraigado en tu corazón, no tenés herencia en el reino de Dios. Tienes que examinar tu relación con Dios. Las cosas por las que Cristo murió bajo la ira de Dios no son aceptables en la vida del creyente, ni aún en las conversaciones. Por eso dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipe con ellos, no tengan parte con ellos en estas prácticas, en estas conversaciones. Imiten a Dios. Otra vez, antes es amor, ustedes tienen que andar en amor, como Él andó. Él es luz, ustedes deben ser luz. Antes eran tinieblas, ahora son luz. Lo vimos el domingo pasado, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, ¿verdad? Entonces, y Él nos dijo a nosotros, sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Porque Él está en nosotros, nosotros tenemos luz. Entonces, es su luz la que nosotros tenemos que llevar. Y vimos, hermanos, que la luz y las tinieblas no se mezclan, no tienen comunión, no tienen compañerismo. Cuando entra la luz, salen las tinieblas. Cuando vienen las tinieblas es porque se fue la luz. No pueden convivir las dos cosas al mismo tiempo.
El límite está puesto donde termina la luz, empiezan las tinieblas, y donde terminan las tinieblas, empieza la luz. Hay un límite que es inquebrantable. Es inquebrantable. Y aunque parece que estuvieran unidos, están bien separados. Por eso nuestro texto, y hoy vamos a avanzar un poco más, versículos, leemos de vuelta del 7 al 10, dice: no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobando lo que es agradable al Señor. Hoy vamos a seguir viendo que los integrantes de la iglesia, mis hermanos, son santos. Los integrantes de la iglesia son santos. Vamos a orar a Dios y pedir que nos ayude a hacer luz en un mundo que está en tinieblas. Oremos. Nuestro Padre que estás en los cielos, queremos darte muchas gracias por tu amor y misericordia mostrada en la obra de gracia de nuestro Salvador Jesucristo. Padre, no había ninguna posibilidad, ninguna chance de que nosotros llegáramos a ti. Huíamos de ti, Señor. Te aborrecíamos con todo nuestro corazón. Amábamos más las tinieblas que la luz. Y no queríamos venir a la luz para que nuestras obras no sean reprendidas. Pero tú en tu gracia nos alcanzaste. Nos viniste a buscar, nos llamaste por medio de tu evangelio. Nos tomaste soberanamente, cambiaste nuestro corazón, nos diste vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, para que seamos tus hijos, para que seamos tus representantes aquí, tus embajadores. Y Señor, que así podamos ser hijos de luz y andar en luz y alumbrar en medio de un mundo que está en tinieblas. Sin duda, Padre, esto no es lo natural en nuestras vidas y necesitamos tu ayuda. Necesitamos que tu Espíritu Santo, tu gracia, nos esté sosteniendo y acompañando y llevando a hacer las cosas que son agradables a ti en todo tiempo. Gracias, Padre, por este tiempo que nos permites apartar como iglesia, por poder congregarnos libremente, abrir tu palabra y seguir conociéndote, Señor. Rogamos que nos edifiques, que nos hables, que nos des el crecimiento que solo tú puedes dar. Y también rogamos, Padre, por aquellos que no te conocen, para que tú les estés salvando, Señor, en tu gracia. Llámanos a ti, Señor, para que tu nombre sea exaltado una vez más en medio nuestro. Gracias, Señor, por todo. Te ruego que me ayudes y me des sabiduría de lo alto y las palabras para compartir tu mensaje, Señor, sin mis opiniones y sin mis ideas, sino solamente aquello que es agradable a ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús y agradecemos en su nombre. Amén. No seáis pues partícipes con ellos. O sea, es terminante lo que dice el Señor. No da opciones. Dice, no sean parte. Vimos que la palabra de Jesús aquí es la misma del capítulo 3, versículo 6, cuando dice que somos coparticipantes de las bendiciones del Evangelio, junto con los judíos, todos en uno, en un solo y nuevo hombre en la iglesia. Somos coparticipantes. Bueno, y aquí dice lo contrario, se usa la misma palabra pero en sentido negativo. No seáis pues partícipes con ellos. No pueden tener esa participación con los hijos de las tinieblas, con los hijos de este mundo. No pueden tener esa participación en sus pecados. No pueden participar en esas conversaciones, en esos pecados, en esas costumbres, y que nadie los engañe diciéndoles que esas cosas no tienen importancia, que hay que hacer esas cosas para poder compartir el Evangelio. Como les dije antes, los hombres de Dios predicaban en las ciudades y cerraban los bares, cerraban los prostíbulos, cerraban los lugares porque la gente se convertía. Los hombres se convertían y dejaban todo negocio deshonesto y todo lo que era desagradable a Dios para vivir una nueva vida. No les importaba cerrar la fuente de sus ganancias, les importaba honrar a Dios. Y hoy día, y conozco un caso en particular que me contaba, dice, nosotros vamos con un grupo de la iglesia, vamos a los bares, y entramos a los bares y empezamos a visitarlos asiduamente los bares. Entonces estamos ahí, vamos conociendo a los que atienden, y cada vez que vamos dejamos buenas propinas. Y entonces los vamos llamando por su nombre y vamos ganando su confianza y nos sentamos en distintas mesas y así entonces los vamos conociendo y en un momento por ahí sabemos que tienen alguna necesidad,
les pasa algo y por ahí los ayudamos con dinero, con alguna cosa que necesitan, hasta que llegamos a poder compartirles el Evangelio. Yo digo, hay algo que... ¿Qué Evangelio le compartís después? ¿Qué Evangelio le compartís después de eso? ¿Le vas a hablar de qué? Creo que se terminó el tema. O sea, obviamente no es el mismo Evangelio de la Escritura. No seáis pues partícipes con ellos. ¿Por qué? Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. La salvación, mis hermanos, que Dios da en Jesucristo es una obra soberana de gracia que Dios realiza por medio de su Espíritu Santo, engendrando una nueva criatura. Y queda muy claro en este texto, mis hermanos. Él no hizo un cambio de hábitos, un cambio de costumbres, un cambio de vestimenta, un cambio de vocabulario, no. Él engendró una nueva criatura. Él nos dio una nueva naturaleza. Él nos hizo participantes de la naturaleza divina. No nos dejó en las tinieblas y nos alumbró un poco el camino. No, hermanos. Éramos tinieblas y ahora nos hizo luz. Es fundamental para nosotros saber que Dios salva haciendo lo que es imposible para los hombres. Es algo que nosotros no podíamos hacer. No hay forma de que nosotros podamos llegar a Dios sin la obra de Cristo. Si ustedes recuerdan el joven rico que vino a ver a Jesús, y lo conocemos así porque se junta que era joven, que tenía muchas posesiones, entonces lo conocemos como el joven rico. Encontramos la historia en Mateo, en Marcos, en Lucas, y nos cuenta, por ahí Lucas dice, vino un principal entre los judíos. O sea que era joven, era rico y además tenía una posición de privilegio en el sistema religioso. Es algo que sigue pasando hoy día. Conocimos algunos casos de algunos diáconos en unas iglesias que, bueno, la gente los elegía porque eran ricos, literalmente. No saben nada de Dios, no saben nada del Evangelio, solo saben que Dios es amor, que Cristo murió para salvarlos, repiten Juan 3:16, pero tienen plata. Entonces les dan un cargo en la iglesia. Y tenían ese cargo en la iglesia, y que no es el caso del joven rico, ahora vamos ahí, pero le dan ese cargo en la iglesia, y en una situación me dice un pastor de esa iglesia, me dice, ¿me puedes acompañar a visitar a un diácono? No, sí, no hay problema, yo pensé que íbamos a tomar unos mates, a conversar de algo. Cuando llegamos, me desayuno, cuando empieza la conversación, de que venía a hablarle porque él tenía 2 mujeres. Y le dice, hermano, no puedes tener 2 mujeres. Tenés que dejar una para seguir siendo diácono. Yo digo, ¿dónde estoy? ¿Dónde me metí? ¿Qué es esto? ¿Cómo tenés que dejar una para seguir siendo diácono? Hay algo que no entendimos acá. Dejar a otra esposa, la otra mujer que tenés, la doble vida que llevás, antes que los hermanos se enteren, y que de por cierto ya lo sabía toda la iglesia, para que los hermanos vean que te arrepentiste, y así podés seguir siendo diácono. Yo no lo podía creer. Entonces se da vuelta y me dice, ¿y vos qué opinas? ¿De verdad querés saber lo que opino? Este joven rico se acercó a Jesús a preguntar, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Él llevó a Jesús a que le muestre la imposibilidad de la salvación para el hombre. Es muy práctico el pasaje, acompáñenme a Mateo 19. Vamos a verlo ahí por un momento. Mateo capítulo 19, versículo 16. Dice así. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? No sé si se nota, hermanos, plenamente la autosuficiencia de esta persona y la confianza en su propia justicia, en lo que él había dicho.
cuando Jesús le presenta estos mandamientos, y sabemos, porque la Escritura nos dice que nadie los puede cumplir, Él dice en una forma jactanciosa: todo esto lo he guardado desde mi juventud, desde que soy muy pequeño. Yo soy así. No he hecho ninguna de estas cosas. ¿Qué más me falta? ¿Acaso me falta algo más? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué más me falta? Miren, algunos evangelistas modernos le hubieran dicho a este joven: mirá, solo te falta Jesús. Solo te falta Jesús. Tenés una vida buenísima. La verdad que vos sos una joyita para Dios. Tenés una vida buenísima. ¿Cómo no te encontramos antes? Solo te falta Jesús. Abrile tu corazón, dejalo entrar y ya tendrás todo. Ahora ahí vas a estar completo. Te falta solamente un accesorio en tu vida: Jesús. Agregás ese accesorio y ya estás completo. Y después le dice: bueno, y después de eso, claro, tenés que orar, tenés que ir a la iglesia y fundamentalmente no te olvides del tiempo. No te olvides del tiempo. Son las 3 cosas que tenés que hacer para ser un buen cristiano. Una mentira gigantesca, enorme. Tratando de decirle a las personas que por medio de las cosas que hacen se acercan al reino de Dios. Tratando de decirle a las personas que por su propia justicia y por esa jactancia de cosas que ha hecho en el pasado, y estamos creyéndole que lo hizo. Esa jactancia de: no, porque yo hice tal cosa, yo tal otro, no sabes el cambio que tuve, y así, y asá, y asá. No, la verdad es que no tengo ni idea del cambio que tuviste, porque hoy no se ve ni de casualidad. Seguís haciendo las mismas cosas de antes, seguís hablando como antes, seguís participando en la misma cosa que antes, seguís siendo el mismo hombre de doble ánimo que es inconstante en todos sus caminos, seguís fluctuando como antes, seguís sin darle la gloria a Dios, seguís ocupado en todas tus cosas terrenales. Entonces la verdad es que no sé lo que pasó hace mucho tiempo. Porque es evidente que hoy ya no pasa en tu vida. Entonces, considerando que este joven pudo haber dicho la verdad, no se pregunta: ¿cómo dejarlo ir? Es el candidato perfecto para recibir a Cristo. Mirá qué vida ejemplar. Solo le falta a Cristo. Casi nada, ¿verdad? Casi nada. Pero nuestro Señor no hizo eso. Y eso es algo que siempre vemos. Él siempre nos dijo la verdad. A todos y cada uno. A cada uno que lo quería seguir. Nunca le ofreció un evangelio sencillo. Ni le dijo: no, mirá, vos podés venir con todo lo que tenés y seguir tu vida, pero conmigo. Y es más, yo te voy a ayudar con todas esas cosas. Te voy a ayudar a que sigas siendo el mismo perverso de siempre. No, hermano. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame cada día. ¿Cuál es el precio? Tenés que morir. ¿Vos querés venir en pos de mí? Tenés que morir. Esa es la respuesta de Cristo. Esa es la demanda del Evangelio. Nunca fue de otra forma, mis hermanos. A lo largo de todas las Escrituras, nunca fue de otra forma. ¿Pensó una vez en el tiempo del diluvio? ¿Por qué la gente no quería subir al arca? Espera, ¿vos querés que yo deje todo lo que tengo? ¿Vos querés que deje la mujer con la cual me estoy por casar? Por eso Cristo dice: será como los días de Noé, en los cuales se daban el casamiento, etcétera, etcétera. ¿Vos querés que yo deje todo eso y que me suba a ese barco de madera en medio de este bosque cuando nunca llovió? ¿De verdad me decís eso? ¿Me estás diciendo que yo renuncie a todo y que por creerte lo que vos decís que tu Dios dice, yo deje toda mi vida como la conozco y me meta ahí? Estás loco. Pero la puerta se cerró, vino el agua y todos murieron. ¿Quién era el loco? La respuesta de Jesús ante la falsa confianza del joven desnudó la realidad de su corazón, las tinieblas de la justicia propia y la avaricia que había en el corazón, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Cuando Cristo le dijo: andá, vendé todo, dalo a los pobres y seguime, se entristeció. Todo
todo eso que te está atando, todo eso que no te deja seguirme, todo eso que no te deja llevar la vida que tenés que llevar para darme la gloria, déjalo. Dáselo a los pobres, no importa. Deja todo y seguime. Hacé mi voluntad. Guardá mis mandamientos. Guardá mi palabra. Eso es lo que tenés que hacer. Entonces por un momento pensó, tengo que dejar todo ese tío. No lo dudó ni un instante. Dice que se entristeció y se fue, porque tenía muchas posesiones. Y la razón es que tenía muchas posesiones. Esa es la razón. Y las posesiones no lo dejaron venir a Cristo. Porque no puede. Porque su corazón estaba lleno de tinieblas. Lleno de tinieblas. Su corazón era tinieblas. Y en esas tinieblas brillaba en la oscuridad, no la luz, sino la justicia propia, la autoconfianza, la autosuficiencia y la avaricia en su corazón. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Este joven, mis hermanos, no estaba más cerca de la salvación que otros. Estaba en la misma condición en la que todos estábamos, muertos en delitos y pecados, totalmente en tinieblas. La oscuridad cubría por completo su corazón, como cubría el nuestro antes de que el Señor nos salvara. Y sus acciones lo evidenciaron y llevaron a Jesús a declarar lo siguiente. Seguimos ahí en el pasaje de Mateo 19, versículo 23. Dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos, bueno, este hombre tenía muchos, se entristeció y se fue. Jesús mira a sus discípulos, y esto es una palabra de mucho aliento, mis hermanos. De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Es más fácil enhebrar un camello en una aguja que meter un rico en el reino de los cielos. ¿Qué tan fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, mis hermanos? Algunos dicen que hay una puerta que le llaman aguja, ojo de aguja, que es una puerta chiquita y que el camello no pasa por ahí, que estaba en la salida del templo. Entonces, no, estaba haciendo referencia a eso, y bueno, ahí es difícil, pero vuelvo a agachar, le sacás un par de jorobas al camello, lo empujás bien, lo metés a presión, lo aceitás un poco y pasa. O sea, termina pasando. No es así, mis hermanos. No es así. Esta es la comparación. No se puede. No se puede. Y eso es lo que está diciendo Cristo. ¿Y por qué? ¿Por qué sabemos que está diciendo esto? Bueno, por lo que Él va a decir a continuación. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Mis hermanos, la puerta es angosta y podemos decir que no solamente se entra agachado, sino que también hay que entrar de costado, mis hermanos. Por eso, para atravesarla es necesario soltar todo lo que abrazamos. La justicia propia, la riqueza, la familia, todo lo que poseemos, porque con esas cosas, abrazado eso, no pasa, no pasa. ¿Sabe cómo se casan a los monos? ¿Sabe cómo cazaban monos? Mire, usted pone es como un florero, pero eso que tiene la boca larga y finita, y abajo son redondos, o sea, anchos. Entonces se pone adentro una banana o algo que el mono quiera para comer. ¿Qué hace el mono? El mono mete la mano y una vez que agarra lo que está ahí adentro, nunca más abre la mano. No lo suelta nunca más. Eso es lo que hace el mono. Entonces, ¿qué pasa? Tiene la mano ahí adentro y la mano no sale. Entonces el mono se queda sentado ahí adentro, eso está agarrado ahí, y así cazaban los monos. Porque el mono no va a soltar nunca más. Pueden venir y matarlo, pero no va a soltar lo que tiene en la mano. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. No vamos a soltar, porque nuestro corazón es avaro. Y no estoy hablando solo de dinero, mis hermanos. No estoy hablando solo de dinero. Justicia propia, riqueza, familia, todo lo que nosotros poseemos. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿De qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Todas aquellas cosas que atesoramos y con las cuales engañamos nuestras almas diciéndole, muchos bienes tienes para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Nosotros buscamos sucedáneos, buscamos reemplazos de menor valor para aquella obra que solamente Jesucristo puede hacer en el hombre.
Muchos bienes tienes para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Hermanos, el reposo está solamente en Cristo. La saciedad para comer y beber está solamente en Cristo. Y el regocijo eterno está solamente en Cristo. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor siempre. No se pueden buscar otros reemplazos. Y eso es lo que hacen las tinieblas de nuestro corazón. Abrazados a ellas, no pasaremos por la puerta estrecha que lleva el camino angosto, que lleva a la vida. Cargados no pasamos y cargados no andamos por el camino angosto. Entonces surge la pregunta de los discípulos, con entiendo yo, un asombro pavoroso, o sea, algo que les causó temor. Dice el versículo 25, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién pues podrá ser salvo? Pero Jesús es así como vos decís. ¿Quién pues podrá ser salvo? Es como cuando le dijeron, pero si es así, entonces mejor le conviene al hombre no casarse, ¿recuerdan? Es como cuando ven la demanda, dicen, no, esto es mucho, esto no lo podemos soportar, no lo podemos llevar. O cuando le dijeron, mirá, si tu hermano peca contra ti 7 veces al día, y si 7 veces al día viene y te pide perdón, perdonalo, Señor, aumentanos la fe. ¿Cómo hacemos esto? Jesús le dijo, no es cuestión de fe, es cuestión de obediencia. No es cuestión de fe, es cuestión de obediencia. Y Jesús responde, versículo 26, y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces dice, ve la imposibilidad de pasar el camello por el ojo de la aguja, ¿verdad? Es imposible, no se puede. Eso es lo que Cristo estaba diciendo. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible, porque nada hay imposible para Dios. Si estas son las condiciones de salvación, ningún hombre puede ser salvo. Lo que es imposible para los hombres, mis hermanos, es posible para Dios. Y eso es lo que nos tiene que quedar claro a nosotros en nuestro pasaje. Para que lleguemos a decir, gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, para que por su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Cuando dice que nosotros éramos tinieblas, hermano, como dice nuestro texto volviendo a Efesios 5, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Cuando dice que nosotros éramos tinieblas, no está hablando de algo que nos cubría en aquel momento. No es que estábamos en las tinieblas, o que las tinieblas nos cubrían alrededor, o que las tinieblas descendieron en algún momento sobre nosotros, sino que está hablando de lo que nosotros éramos en esencia. En esencia. Dice, erais tinieblas, no dice, tenían tinieblas. Erais tinieblas. Éramos tinieblas en nosotros mismos. Nuestro corazón y mente eran tinieblas. Eran. Y por eso hacíamos lo que es inherente a las tinieblas. Lo que nos sale por naturaleza. Porque como dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan, o sea, las que corrompen al hombre. ¿Se acuerdan lo que decía Efesios 4 con respecto a eso? Dice el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, que está viciado, está corrompido conforme a los deseos engañosos. Despojados, arránquense de sí, ese viejo hombre. Éramos tinieblas, porque nuestra mente era tiniebla, nuestro corazón era tiniebla, y lo que salía de nuestra boca y las acciones que hacíamos tenían que ver con esas tinieblas. Las tinieblas, mis hermanos, producen tinieblas. Las tinieblas producen tinieblas. Las acciones pecaminosas del hombre responden a su esencia, a lo que él es. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Responde a lo que él es. El hombre no se vuelve pecador cuando peca, sino que él peca porque eso es lo que es.
No es que hay un momento, el hombre nace en inocencia, después va creciendo y en un momento se vuelve pecador. No, el impío se apartó desde la matriz. Cuando nace y empieza a hacer lo que empieza a hacer, lo hace porque está en su naturaleza. Ya es pecador en esencia. Ya está en tinieblas, en esencia. Entonces lo que va a hacer tiene que ver con las tinieblas. Porque las tinieblas producen tinieblas. Por esta realidad, mis hermanos, Pablo, inspirado por Dios, hizo este llamado en el capítulo 4. Versículo 17 al 19 dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y esto está en el mismo argumento, mis hermanos. Esto está en este requerimiento delante del Señor, con Dios como testigo. Dice, yo los estoy llamando a que ya no vivan como viven los que no conocen a Dios. Los gentiles que no conocen a Dios, ellos andan, o sea, se reflejan sus acciones en la vanidad, porque sin fruto, el único fruto que tenía nuestra vida vieja es la muerte, dice Romanos 6:22. Andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué significa eso? En tinieblas. Su entendimiento, sus pensamientos, su mente son tinieblas. Y entonces así es él, porque tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y esto los hace estar ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Ellos ignoran a Dios, no conocen a Dios. Ignoran quién es Dios. Su mente corrompida ignora a Dios e ignora su obra, ignora a Jesucristo. Lo ignora por completo. Ahora, esto no significa que ellos no pueden mencionar el nombre de Dios. O esto no significa que no puedan estar yendo a una iglesia. Que no significa que no sean religiosos. No significa eso. Significa que en su corazón, en lo más profundo de su ser, de su mente, si están en tinieblas, la realidad es que no conocen a Dios. No conocen a Dios. Por más apariencia de piedad que puedan tener, no conocen a Dios. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Por eso lo rechazan. Por eso no cree. Por eso no cambia. Por eso se enoja cuando es confrontado con su pecado. Por eso se revela cuando se le pone la santidad como vara, cuando se le pone la santidad como medida, cuando se le dice, mirá, esto es un cristiano. Entonces ahí empieza, ¿cómo se llama cuando el caballo empieza? ¿A corcovear? Ahí empieza a corcovear. ¿Cómo? Sí, empieza a retorcer. Le querés poner como dice el Salmo, ¿no? Hay que ponerle el cabestro, hay que poner... Y se empieza a retorcer, empieza a saltar. ¿Por qué? Porque lo rechaza. Entonces viene y dice, hermano, tu conducta no es la conducta de un cristiano. Hermano, no estás llevando tu vida como un cristiano. Hermano, no estás siendo el hombre que tenés que ser, no estás siendo el esposo que tenés que ser, no estás siendo el padre que tenés que ser, no estás siendo el hijo de Dios que tenés que ser, no estás siendo el hermano en Cristo que tenés que ser, no estás siendo el miembro de la iglesia que tenés que ser. Y se empiezan a corcovear. Porque lo rechazan. Porque quieren la parte de la religión, la parte de las bendiciones, quieren la parte del amor, quieren la parte de las caricias, de la cosquilla. Pero no quieren las exigencias del Evangelio. Quieren que Cristo muera por ellos, pero ellos no quieren morir con Cristo. Entonces se ven sus vidas. Porque sus vidas no cambian. Cambia la apariencia, se van acostumbrando cada vez más al mundo cristiano, pero no cambia. No cambia. Se vuelven nómades cristianos. No cambian. Y el rechazo es, ¿por qué no lo cree? Y la advertencia que hace el Señor en nuestro capítulo 5, en el pasaje que estamos viendo, dice, nadie os engañe con palabras vanas. Y esto tiene que ver con el cristianismo
cristianismo de labios que profesa conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, tratando de hacer tinieblas de la luz, tratando de decir, esto no es tan importante. ¿Por qué se fijan en estas cosas? Esto no es tan importante, esto no es esencial para la vida cristiana, para ser un cristiano, esto no es esencial para la iglesia. No podemos ser tan legalistas. Tengan cuidado, porque normalmente el que dice que el otro es legalista, lo está haciendo desde un punto de vista legalista. Tengan mucho cuidado, es un arma de doble filo. El legalista es el que quiere imponer lo que él piensa que es sobre los demás. ¿Sí? Un ejemplo clásico, el legalista dice, mira, yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana a orar. ¿Vos a qué hora te levantás? A las 5. Bueno, no sos tan santo como yo. Lo toma como una norma, como una regla y se le impone a los demás. Eso es legalismo. Y cuando uno empieza a acusar de legalistas a los demás, está haciendo exactamente eso. Y claro, normalmente el que acusa de legalistas a los demás lo hace sin la palabra, sin la escritura, sin la mente de Cristo. Entonces dicen, esto no es esencial, no podemos ser tan legalistas, la gracia es libertad, tengamos comunión a pesar de estas pequeñas diferencias, y hagámoslo por amor de Jesús. No, hermano, no. No existe tal cosa como pequeñas diferencias. Cuidado, nadie os engañe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Puede haber cambiado el mundo, puede haber avanzado la tecnología, puede haber cambiado la cultura, puede haber un montón de leyes perversas, pero Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y su santidad es la misma desde la eternidad y por la eternidad, y su pueblo debe ser santo como Él es santo, no como el mundo alrededor se lo permite, sino ser santo como Él es santo. Él es la medida de santidad. Él es el lugar donde nosotros tenemos que llegar. Él es el lugar donde nuestros ojos tienen que reposar. Él es el único que nosotros debemos contemplar. Él es el único que nosotros debemos complacer. Esa es la medida. Y no ha cambiado, mis hermanos. No ha cambiado. Y no permitan que nadie los engañe con un evangelio más liviano. No permitan que nadie los engañe porque les dicen, mirá, acá tenés la misma doctrina, el mismo evangelio, pero tenés permiso para todas estas cosas. No sean engañados. Porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No existe tal cosa como ese evangelio suave que se propone hoy tan abiertamente. Las tinieblas siguen siendo tinieblas y la luz sigue siendo luz. No seáis pues partícipes con ellos. Aléjate lo más que puedas, lo más rápido que puedas. La distancia debe ser ese punto donde termina la luz y empiezan las tinieblas. Si la luz avanza, las tinieblas retroceden. Si las tinieblas avanzan, se necesita más luz, más potencia, más brillo. Necesitan más de Cristo para resplandecer en un mundo que está oscuro, que está en tinieblas. Y si tú te confundes con esas mismas tinieblas, es como poner la luz debajo de la luz. Y muchas veces es el pecado el que cubre la luz de Cristo en nosotros, cuando participamos con ellos, cuando hacemos las mismas cosas, cuando conversamos de las mismas cosas, cuando nos gozamos en las mismas cosas. Se necesita más luz, más potencia de esa luz. Se necesita más de Cristo, más brillo en nuestra vida. Y Dios nos dice, mi gracia es suficiente. Mi gracia es suficiente para que vivas como tienes que vivir. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Él ya hizo lo imposible en nosotros, mis hermanos. Él quitó el corazón de piedra entenebrecido a todos los que Él salvó. Los verdaderos integrantes de la iglesia han sido totalmente regenerados. Él les quitó el corazón de piedra, les quitó el entendimiento entenebrecido y les dio un corazón nuevo, un corazón de carne, lleno de su espíritu, lleno de su luz y temor de Él, o sea, lleno de sabiduría. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Él, la luz, mis hermanos, engendró hijos de luz. Nos hizo nuevas criaturas, conscientes totalmente y plenamente de la vida de Dios. Ya no estamos ajenos de la vida de Dios. Ya no estamos ajenos de quién es Dios, de cómo es Dios. Ya no estamos ajenos de su verdad. Ya nuestros ojos no están cegados
por el príncipe de este mundo. Él dijo: sea la luz en nuestros corazones, y resplandeció como en la creación, para que podamos ver su gloria en la faz de Jesucristo. Nos hizo nuevas criaturas. Él ya hizo lo que era imposible para nosotros. Ahora Él está en nosotros, su Espíritu está en nosotros, y lo que Él nos pide es totalmente posible, porque su gracia es suficiente. No por nuestros méritos, no por nuestra fuerza, sino por Él. Él ya nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No solamente nos alumbró, mis hermanos, no es que Él vino y puso una lucecita sobre nosotros y la lucecita como que gira y un día nos alumbra acá, otro día acá. Un día estamos mejor en la mente, otro día estamos mejor en el corazón, otro día estamos mejor en nuestro andar. No, nos está alumbrando desde afuera. Él cambió nuestro corazón y vino a morar en nosotros. Él alumbra desde adentro hacia afuera. Él nos transforma desde adentro hacia afuera. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ese cambio, esa metamorfosis que se hace de adentro hacia afuera. Porque Él vino a morar en nosotros. Él hizo morada en nosotros. Él vino a poner su luz en nosotros, para que esa luz resplandezca en un mundo en tinieblas. No solo nos alumbró, Él cambió nuestra esencia, nuestra naturaleza. Él nos hizo luz. Antes éramos tinieblas, pero ahora nos hizo luz. Por eso nos manda a renovar el espíritu de nuestra mente, en el capítulo 4, versículo 23. Renovados en el espíritu de vuestra mente, saquen la antigua forma de pensar y pongan la forma de pensar que es conforme a la palabra de Dios. Porque como sea nuestro pensamiento, así es como nosotros seremos en el mundo. Lo que pensemos. Usted tiene que hacer un examen rápido. Y piense en qué pasatiempo su mente durante el día. Piense en qué pasa tiempo en su mente, cuánto tiempo le dedica a cada cosa. Cuánto tiempo le dedica a lo que hace, sea lo que sea. Y piense dónde está su mente. Piénselo. Y ahí vas a ver cómo está su relación con Dios. Ahí vas a ver la realidad, no la apariencia, que todos podemos cumplir. La apariencia la podemos cumplir todos, Hasta Satanás se disfraza como ángel de luz. Imagínense si no se puede cubrir y cumplir la apariencia. Pero la realidad es lo que pasa acá, mis hermanos. Porque tal es su pensamiento en su corazón. Esta es la realidad, no lo de afuera. La mente, el corazón. Lo que pasa ahí es la realidad. La relación que ahí tienes con Dios, esa es la realidad de tu vida. Donde esté nuestro corazón, allí también estará nuestro tesoro. Dice ese mismo texto de Mateo 6, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Donde esté nuestro corazón, ahí va a estar nuestro tesoro. Si nosotros no podemos ver a Dios, si nosotros no podemos fijar nuestros ojos en Dios, si no podemos contemplar su gloria, si no hallamos en Él deleite, si no hallamos en Él gozo, si no nos regocijamos en Él, en su obra, en todo lo que Cristo ha hecho, solo encontraremos tinieblas, mis hermanos. Si tenemos algo mejor en qué pasar el tiempo o en qué ocuparnos, solo encontraremos tinieblas. Como sea nuestro pensamiento, así va a ser nuestra vida. Debemos estar saturados de la mente de Cristo. Su palabra debe morar en abundancia en nosotros. Su Espíritu nos debe guiar oponiéndose a nuestra carne. Y el resultado de la nueva mente y corazón debe ser un andar, una conducta, un comportamiento digno de aquel al que llamamos Padre. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Así empezó el apóstol Pablo, inspirado por Dios, esta sección en el versículo 1 del capítulo 4. Yo pues preso en el Señor, os ruego, de igual a igual, os ruego que andéis como es digno de Dios, como es digno del llamado, de la vocación con que fuisteis llamados. Es un llamado a la santidad. Mucha gente se pregunta cuál es la voluntad de Dios.
Y la palabra dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Nuestra santificación. Por eso el versículo 8 de Efesios 5 dice, pues, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, andad como hijos de luz. O sea, una vida caracterizada por el Evangelio, por las buenas obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Una vida caracterizada por las decisiones en pos del avance del reino de Dios. Una vida caracterizada por hacer la voluntad de Dios sobre la nuestra. Una vida caracterizada porque estamos poniendo luz donde antes había tinieblas. Y donde vamos, somos luz. Fíjense que entre el versículo 8 y el 10 hay un paréntesis en el 9 que lo revela de esta manera. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y el 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Ahora, debemos andar manifestando la obra del Espíritu Santo en nosotros a través de la bondad, a través de la justicia y a través de la verdad, como dice el versículo 9, y lo vamos a ver en más profundidad. Pero es un paréntesis. Es un paréntesis. Uno tiene que leer la frase completa, y la frase completa es, saltando del final del 8 al 10. Fíjense que dice, andad como hijos de luz. No hay punto, no hay coma, no hay nada, ¿verdad? Dice, andad como hijos de luz, la coma viene después del 9, de esos paréntesis. ¿Y cómo andan los hijos de luz? Versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Esa es la forma en que andan los hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor. Así andan los hijos de luz, los hijos de Dios, los regenerados, los nacidos de nuevo, los miembros de la familia de Dios. Su vida, toda su vida se trata de saber qué le agrada a su Padre que está en los cielos. El ejemplo de Cristo. Cristo dice, el Padre no me deja solo porque yo hago siempre lo que le agrada. En Juan capítulo 8. Él vivió comprobando lo que es agradable al Señor. Así es como nosotros debemos imitar a nuestro Señor, seguir sus pisadas. Debemos vivir como hijos de luz, andar como hijos de luz. ¿Y los hijos de luz cómo andan? Comprobando lo que es agradable al Señor. Nuestra vida se trata de saber qué le agrada a nuestro Padre. Se trata de saber cuál es su voluntad, buena, agradable y perfecta, la cual nosotros podemos comprobar, como dice la palabra, cuando nuestro entendimiento es transformado de adentro hacia afuera. Y esto no sin antes habernos presentado como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Déjeme decirle que esto que Pablo escribe acá, inspirado por Dios, es una exposición más completa de lo que él dijo en Romanos 12, 1 y 2. Es exactamente lo mismo, solamente que aquí lo está expresando más ampliamente, está haciendo una exposición de lo que significa eso de presentarnos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No conformarnos a este siglo, no participéis con ellos, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y acá lo expone más ampliamente, con más claridad, nos trae más luz y nos explica claramente qué significa eso. Comprobando lo que es el Señor. Nosotros vamos a vivir ocupándonos de que su voluntad sea hecha en la tierra como es hecha en los cielos. Debemos vivir ocupándonos de que venga su reino. Debemos vivir ocupándonos de que su evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra. Comprobando, que viene del griego dokimazo, que significa poner a prueba, someter a prueba, examinar para distinguir. Se trata de poner una cosa al lado de la otra para ver si son iguales. Una cosa al lado de la otra para ver si son iguales. Y se las examina a ver si son iguales o si son diferentes. Si son diferentes, entonces no comprueba. Quiere decir que no es. Estoy hablando de algo práctico, mis hermanos. Nosotros podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Podemos saber lo que le es agradable al Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Comprobando, tomando la palabra y poniendo al lado de ella, poniendo a la luz de ella nuestras vidas, las situaciones, las circunstancias, las decisiones, todas las cosas,
poniéndola al lado para comprobar si es la voluntad de Dios. Por eso, mis hermanos, no hay ninguna tarea más noble para el cristiano que conocer a su Dios, porque es la única forma en la que va a poder comprobar su voluntad y en la que va a poder vivir como Dios manda, en la que va a poder vivir agradando al Señor. Por eso tenemos el cristianismo que tenemos hoy día, tan débil, tan volátil, tan pobre, tan falto de obreros, porque cada uno está ocupado en sus propias cosas. Parece que Cristo no hubiera muerto por nosotros, o parece que ese sacrificio no fuera suficiente para que nosotros muramos a nosotros mismos. No, nosotros tenemos muchas cosas que hacer, estamos muy ocupados, tenemos muchas cosas que atender de las nuestras propias. ¿Usted me está diciendo que deje de atender a mi familia? No, para nada. Usted ocúpese de Dios, compruebe la voluntad de Dios y entonces va a ser el mejor esposo que pueda ser, va a ser el mejor padre que pueda ser, va a ser el mejor hermano que pueda ser. Cada vez que compruebe la voluntad del Señor, va a ser el mejor obrero, trabajador, siervo, patrón que haya existido sobre esta tierra, si comprueba en todo momento cuál es la voluntad del Señor. No es una negación de vida, es una negación a uno mismo. No es que uno dice, no, tiene que dejar todo, tirar todo para arriba y entonces ponerse una sotana larga y venir a seguir y todos caminamos derechito por la misma calle. No se trata de eso, hermano. Se trata de manifestar la gloria de Dios en toda nuestra vida. Y la única forma de hacer eso, la única forma de ser luz en medio de las tinieblas, es comprobando lo que es agradable al Señor. Es conociendo la Escritura, es conociendo a Dios y su carácter, es conociendo su palabra, sus mandamientos, lo que Él quiere, para entonces poder comprobar si la decisión que voy a tomar, si lo que voy a hacer es agradable a Él o no. ¿Ven? La voluntad de Dios no es un misterio, es comprobable, no es un misterio, no es algo místico, no se trata de tener paz en el corazón, olvídese. Cristo iba a la cruz y lo que tenía en el corazón era una profunda angustia y tristeza, hasta la muerte. No tenía paz en el corazón y estaba haciendo la voluntad del Padre. No se trata de paz en el corazón, mis hermanos. No se dejen engañar con palabras vanas, no se dejen engañar con costumbres perversas que no vienen de las Escrituras. No se dejen engañar con frases como, sí, estuve orando un montón por esto. Ah, bien, ¿cuánto oraste? No sé, oré como 500 horas. ¿Y cuántas horas leíste la Biblia? No hace falta. Dios me dio paz en el corazón. Engaño de la propia mente. No se comprueba así la voluntad del Señor. No, mis hermanos. Se trata de tomar cada situación y circunstancia, cada decisión y proyecto en nuestra vida y ponerlo a la luz de la palabra, ponerlo a la luz de la palabra con la mente de Cristo, ponerlo a la luz de la verdad revelada con la guía del Espíritu Santo, ponerlo a la luz de la voluntad escrita con la mente renovada y así certificar a través de ella lo que le agrada al Señor y ponerlo por obra, no siendo un oidor olvidadizo. Por eso dice Santiago, mas el que mira atentamente, y esta palabra también se puede traducir minuciosamente, al más mínimo detalle. Como cuando dice acerca de los hermanos en Berea, ¿no? Escudriñaban cada día las Escrituras, o sea, estudiaban profundamente, no superficialmente, no una lectura para cumplir, no una lectura para tener algo para compartir en este día. No, un estudio profundo de las Escrituras es la nobleza del cristiano que ama a Dios y del que quiere saber qué es lo que Dios quiere y qué es lo que a Él le agrada. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea, este es el que va a tener la bendición de Dios en lo que hace. No hay lugar, ni situación, ni circunstancia que la palabra nos pueda alumbrar, que la palabra nos pueda darnos luz para saber qué es lo que hay que hacer. ¿Escuchó? No hay nada en esta vida, ni en la venidera, que no se pueda poner a la luz de la Escritura. Nada.
ni lugar, ni situación, ni circunstancia. Nada que la palabra nos pueda decir que es lo que le agrada al Señor. Dice Pedro en su segunda epístola, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hasta que Cristo venga, hasta que Él sea formado en nosotros, hasta que le veamos cara a cara, hasta que entremos en ese lugar donde la inmundicia y el pecado y las tinieblas no tienen ningún lugar, hasta que lleguemos a ese lugar donde la luz del Cordero va a alumbrarnos eternamente, hasta que lleguemos a ese lugar donde las tinieblas ya no van a ser ni siquiera un recuerdo. Hasta ese momento lo más seguro que tenemos es la palabra de Dios, mis hermanos. Y nada nos puede alumbrar más que eso. Nada. No, pero la palabra dice que hay que buscar consejo. Si busca consejo, que sea con la palabra. Si el consejo no es con la palabra, no sirve. No importa la multitud de consejeros que hablan según sus experiencias, según lo que ellos vivieron, según lo que les pasó, según lo que alguna vez alguien les contó. No tiene nada que ver. Ese no es el consejo que viene de la Escritura. El consejo que nosotros buscamos es el consejo de la palabra de Dios. Y cualquier consejo que no venga de la palabra de Dios no es un consejo que nos lleve a comprobar lo que es agradable al Señor. Si no tiene base en la Escritura, no sirve. No es que puede servir, no sirve. No sirve. Si uno toma una decisión en su vida y no la puede exponer con la Escritura, se equivocó. Se equivocó. Si tomó una decisión y no la puede justificar con la Escritura, se equivocó. Por ahí después uno puede decir, bueno, al final no salió tan mal, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Pero sepa que si no lo tuvo a Dios en cuenta en el momento de tomar la decisión, y si no lo puede justificar con la palabra, se equivocó. No hay lugar a duda. No hay lugar a duda. En todo momento, en todo lugar, en toda situación, en toda circunstancia, debemos orar a Dios para pedirle sabiduría. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios que cuenta a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Pida sabiendo que Dios le va a responder. Clama a mí, yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. Claro que tenemos que orar, hermano. Claro que tenemos que depender del Señor. Claro que tenemos que ir a Él para pedirle sabiduría. Pero la respuesta de Dios, mis hermanos, no está en la oración. La respuesta está siempre en la palabra. Por la oración nosotros hablamos con Dios, pero Dios nos habla por medio de su palabra. Andemos como hijos de luz, mis hermanos, lejos de las tinieblas, comprobando lo que es agradable al Señor. Así es como debemos andar. Jesús, mis hermanos, comprobó la voluntad del Padre, y como estaba escrito, me encanta eso en la vida de Cristo. Porque él iba revelando a sus discípulos lo que iba a hacer, y Él les dice, como está escrito, es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Como está escrito, es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Como está escrito, como está escrito, como está escrito. Él comprobó la voluntad del Señor, comprobó lo que era agradable a Dios, comprobó lo que había que hacer. Y como estaba escrito, fue a la cruz del Calvario. Así estaba escrito. Como dice 1 Corintios 15, ¿verdad? Murió como estaba escrito. Y fue sepultado y el tercer día resucitó como estaba escrito. Ese es el evangelio que predicamos. Que como estaba escrito y como el Señor lo había anunciado antes de la fundación del mundo, cuando inmoló al Cordero para salvar a su pueblo, que Él había escogido soberanamente en su gracia, entonces a su debido tiempo Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Y Él comprobó la voluntad de Dios, y como estaba escrito, fue a la cruz para salvar a su pueblo, muriendo bajo la ira del Padre y resucitando el tercer día para sentarse a la diestra de Dios en la majestad de las alturas. Como estaba escrito, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y sentado a la diestra de Dios en la majestad de las alturas, está ahí para interceder por nosotros y para salvar perpetuamente a todos los que por medio de Él se acercan a Dios. Y si hoy vienes a Dios por medio de Cristo,
Cristo, Él va a salvar tu alma eternamente, porque Él prometió, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Ven a Cristo. Y si eres un hijo de Dios, si eres un integrante de la iglesia, los integrantes de la iglesia son santos. Y la forma en que ellos son santos es porque comprueban cada día lo que es agradable al Señor. Vamos a ver. Amado Dios, gracias por Cristo. Gracias por ese ejemplo perfecto. Gracias, Señor, por tu palabra. Padre, no nos has dejado huérfanos. Estás con nosotros. No solamente has venido a morar en nosotros, sino que nos hablas. Nos hablas, Señor. Nos hablas todo el tiempo. Te opones a nuestra carne. Nos recuerdas tu verdad. Nos guías y nos das la fuerza para ponerla por obra. Señor, sin duda en todas las decisiones que tomamos cada día, fallamos, Señor. En muchas de ellas no te tenemos en cuenta, Señor. No lo comprobamos. Te necesitamos, Padre. Necesitamos el perdón de nuestros pecados. Sabemos que Cristo ha muerto por todas estas cosas, que todas fueran puestas en Él y por eso tenemos acceso a Ti. Pero Padre, queremos ser cada día más como Él. Achicando, Señor, si se puede decir, el margen de error y servirte, darte la gloria, comprobando lo que te agrada. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por Cristo. Señor, sálvanos.